Un episodio piloto es aquel primer episodio que se rueda en una serie de televisión y que suele servir a los productores para valorar el posible éxito de la misma. Los pilotos pueden tener títulos independientes o simplemente pueden mantener la denominación de piloto, como el de Breaking Bad y, por supuesto, el nuestro. Cuando nos dejamos llevar por el pensamiento ensoñador, es probable que nos perdamos en lo infinito, en lo abstracto. Pero las ideas no son hechos, y nuestros sueños no son realidades. Hay que hacer. Pero ¿cómo comenzar? ¿Cómo dar el paso a lo nuevo? Personalmente, comenzar algo nuevo es algo muy complicado, y a veces hasta incómodo. Es más sencillo quedarnos en el estado actual, dejarnos llevar por las condiciones del entorno en donde estamos. Y no estoy hablando solamente de los grandes sueños o objetivos, hablo de cada acción necesaria en nuestra vida. Una acción tan simple como salir de la cama, o algo que me cuesta incluso más, ir a la cama a la hora correcta. Verán, a mí me gusta mucho hablar, contar cosas y decir lo que pienso, aunque a veces me da miedo. ¿Es extraño? Sí, es como una dualidad. Por una parte, creo que es necesario decir y compartir lo que llevamos dentro, nuestras dudas, nuestro saber, nuestras penas, nuestros chistes, incluso los que no dan risa. Por otro lado, a veces no sé a quién puede importarle. Pero ¿qué más da? Si no le importa a nadie, ¿por qué preocuparnos? Y tal vez no tenga demasiado sentido para ti lo que digo, pero se siente bien hacerlo. Mientras preparábamos este proyecto, mi Amix, a quien van a poder escuchar ahora, me preguntó cómo llamaríamos al primer episodio. Casi como si fuera una obviedad, le dije que piloto, pero ella no sabía lo que era un episodio piloto. Esa noche, mientras le explicaba y buscábamos más información, aprendimos muchas más cosas. Y ese es otro de los que considero un placer de la vida. Siempre hay algo que aprender y siempre hay algo que contar. Y próximamente me gustaría añadir a mi lista, de manera honesta y natural, que siempre hay algo nuevo por comenzar. Así que no importa que con dudas, con curiosidad, emoción o incluso hasta miedo, comencemos. Esto es Punto y Quet, yo soy Rubén y les presento a mi amiga Marisol. Hola, mucho gusto. Qué mejor introducción que la que pudiste haber dado. Creo que también tiene que ver un poco con el tema que que decidimos hablar hoy. Justo, ¿no? Esto de tener miedo, inseguridad al iniciar las cosas, también tiene que ver un poco con este tema. No sé si ya puedo dar paso al tema de hoy, que es ansiedad social. Claro. Decidimos hablar de ansiedad social, timidez, y un poco de por qué decidimos empezar un podcast, ¿no? Pues nada, soy Marisol y pues aquí vamos a estar cotorreando, platicando un rato más bien acerca pues de lo que conocemos, más que nada. Claro. Verán, el tema de comenzar las cosas, que ya lo platiqué hace un momento, sí es algo muy pesado, muy complicado a veces. Teníamos bastante tiempo queriendo hacer este podcast, este proyecto. Hemos trabajado en algunos proyectos juntos y creíamos que podíamos hacerlo funcionar, pero poníamos demasiadas trabas, demasiadas complejidades y no nos animábamos a dar el paso. Entonces, en algún momento nos dimos cuenta de que tenía que ver incluso con algunas de nuestras inseguridades, ¿no? Por eso queríamos hablar de eso el día de hoy, en este primer episodio, de cómo nuestras propias inseguridades nos llegan a limitar, nos llegan a hacer, a no hacer las cosas que queremos hacer. Y es como un pequeño círculo vicioso donde quieres pero no haces y luego te sientes mal por no hacer porque en el fondo sabes que podrías hacer las cosas bien, ¿cierto? Cierto. Sí, justo estaba leyendo también un poco de datos
acerca de la ansiedad social. Por ahí encontré que creo que es algo que suele aparecer a la edad de 11 años, más o menos, alrededor del 50% de la Ok. gente siente ansiedad social. Y este porcentaje incrementa con la edad. O sea, encontré que a los 20 años la ansiedad social aumenta en un 80% en las personas. Ok. Y no sé, es algo que me llamó mucho la atención. Eh, pero más adelante seguí leyendo algunas cuestiones y, por ejemplo, decía que justo suele empatar con la iniciación en la universidad y realmente pues sí es un problema que luego hay que hablar o combatir porque pues como decía ayer el artículo, o bueno, la nota, en la universidad pues uno como que los profesores esperan que participemos en clase, que preguntemos nuestras dudas, que nos acerquemos al profesor, a nuestros compañeros, a hacer las cosas y eh, hacer los ejercicios juntos o qué sé yo. Y muchas veces es la ansiedad la que nos limita. Muchas veces como estamos diciéndonos constantemente de que pues no somos buenos, de que no vamos a dar la talla, quizá, de que tenemos miedo a que nos corrijan. Eh, Puedo hablar desde mi persona y decir que a mí sí me pasó muchísimas veces en la facultad. Yo recuerdo que muchas veces no preguntaba cosas en clases porque me daba miedo. Me daba miedo a que lo que fuera a decir el profesor o a lo que fuera a decir mis compañeros de clase, qué sé yo. Ok. Y pues a veces solo terminando la clase preguntaba con mis amigos más cercanos sobre mis dudas. Y me decían, pero ¿por qué no lo preguntaste en la clase? Si era una buena pregunta. Y yo soy, pues, ¿por qué? ¿Por qué no? Me da Ay, pena. sí, sí pasa. Entonces, pues, limita bastante muchas cosas y fue un dato que me llamó la atención, ¿no? Desde los 11 años es una edad muy temprana y complicada también. Y Sí, sí, sí pasa, no solamente con las dudas. Creo que a todos, bueno, no sé si a todos, pero conozco muchas personas a las que nos ha pasado que no solo no hacemos preguntas, sino que no respondemos preguntas de las cuales sabemos la respuesta. Y luego la responde alguien más y dice, ah, sí me la sabía, qué triste. Pero sí, es, exacto. es complicado. También siento que tiene que ver un poco las expectativas, como que crecimos en una sociedad donde siempre se está esperando que hagamos las cosas bien, que seamos personas maravillosas, excelentes y que no nos equivoquemos tanto, donde los errores se llegan a castigar, a veces de manera inconsciente, pero que se hacen notar. Entonces, también eso es importante. Eh, bueno, antes de que avance más el podcast, yo quiero mandarle un saludo a nuestro buen amigo Lalo. Él sabe por qué. Masita. El Masita. Un saludo, Lalito. Espero que esté Mejor conocido escuchando. como el Masita. Sí, claro. Ah, y bueno, no nos presentamos demasiado. Creo que nos van a ir conociendo con el pasar de los programas, si nos siguen escuchando. Probablemente muchos de los que escuchan este primer episodio ya nos conozcan, entonces tampoco necesita demasiada introducción. Pero bueno, en términos simples somos científicos, en principio. Entonces, aunque este no es un podcast totalmente de ciencias, es obvio que se va a notar y que aunque estemos hablando de otros temas, vamos a traer la ciencia o el pensamiento científico a flote, porque pues es lo que somos, ¿no? Estamos muy muy acostumbrados a pensar de alguna manera y lo van a estar notando mucho, así que si les gusta la ciencia, pues este podcast es para ustedes. Y en ese mismo sentido, yo quería platicar sobre algo que me pareció muy interesante, que son los inventos que de pronto parecen demasiado obvios, ¿ok? Y lo quiero hacer notar, no quiero platicar de esto porque encontré hace unos días una publicación donde hablaban sobre un material en específico y cuando lo vi dije, pues claro, pues sí, ¿cómo no se le había ocurrido a alguien? Y para ello
Me gustaría comenzar primero introduciendo a los fluidos no newtonianos. ¿Te acuerdas de qué son los fluidos no newtonianos, Nayeli? Recuerdo por ahí no newtoniano, no, ¿cómo es? No, ay, se me va, hasta se me No complica decir la palabra. newtonianos. 6 No años estudiando física, no newtonianos. sabemos decir Sí, Newton. hombre, no sé, son newtonianos. No, es que, ¿sabes qué? Es que lo complica agregarle nianos. Newtonianos. Porque Newton sí lo sé decir. Bueno, ok. En fin, no sé tal cual la definición de un fluido no newtoniano, Ajá, pero pues sí recuerdo un experimento de la maicena con agua, creo. ¿cierto? No sé si es maicena, sí es maicena, creo. Que agarras agua, le pones maicena, entonces luego le pegas y Ajá, te das cuenta que se pone firme. sí, Eh, a diferencia, que es algo contraintuitivo porque pues uno pensaría que cuando le golpea el agua pues se va a hundir la mano y se va a desparramar todo. Pero claro. no, uno al contrario como que la fuerza se distribuye y entonces se queda firme la superficie. Eso, Pero no mero. sé tal cual la definición. Estoy reprobada. Reprobadísima. No, no, en principio está bien. O sea, el experimento de la maicena, de la fécula de maíz y el agua es el ejemplo claro para explicar un fluido no newtoniano. Un fluido no newtoniano es aquel que cambia sus características dependiendo de la presión que se ejerce sobre él. En este caso, teníamos que un líquido como la maicena eh, puede ser puede mostrar características de líquido cuando la fuerza que se le aplica es poca. O sea, si tú entras muy despacito con tu mano en la maicena y el agua, se va a sentir como un líquido, un poquito viscoso, pero un líquido al fin del día. En cambio, si le aplicas una presión a través de una fuerza puntual, como un golpe, como una buena cachetada, eh, este líquido cambia y se comporta como si fuera un sólido. Entonces, el invento del que les hablo se llama D3O, D3O, que no sé ustedes, pero a mí me suena que es un androide de Star Wars. Y Sí. es un líquido no newtoniano en principio que sirve como protecciones en deportes extremos, principalmente en motocross. Y básicamente es una goma que se coloca en los cascos o en las articulaciones de los deportistas y que es un material muy blando cuando está en su estado base, llamémoslo así, pero obviamente al recibir un impacto como una caída o un choque, entonces su estado cambia y se vuelve completamente sólido. Lo cual, de nuevo, cuando lo vi dije, pero claro, es un líquido newtoniano, simple y ya. Pero a nadie se le había ocurrido hasta finales de los 90, cuando se comienza a utilizar. Y me parece uno de los inventos más cool que he visto en los últimos meses, aunque ya es un invento bastante viejo. Y me parece bastante obvio, ¿no? Si tú tengas algún experimento de este tipo o algún invento de este tipo. Pero me hizo pensar también como en los materiales del futuro. Yo sé que este no es como tal un material del futuro y que a lo mejor no tiene tantísimas aplicaciones. La aplicación que tiene a mí se me hace tremenda, se me hace muy cool que se pueda utilizar de esta manera. Pero bueno, hay más materiales muy interesantes como el grafeno quizá. El grafeno. Sí es cierto. Pues no, ahorita no recuerdo ninguno que tenga que ver con fluidos no newtonianos. Pero igual puede ser un poco, pues, como la inconsciencia, ¿no? De que no esté realmente consciente de que se puedan usar en la vida diaria. Entonces posiblemente sí esté usándose en algún dispositivo y yo no estoy consciente de que sí. De hecho, esa iba a ser una pregunta que te iba a hacer. ¿Ok? ¿Sabes si entonces los fluidos no newtonianos en general se usan? Como, no sé, por ejemplo, si yo tengo un casco aquí, de esos de moto, Ajá. eh, allí hay ya impregnado un fluido newtoniano o realmente son solo ciertos tipos de cascos que lo usan No, son solo y cuestan mucho.
Sí, son solo Son cierto tipo caros. de casco. O sea, este material, el D3O, tiene una patente activa todavía. Entonces, solamente lo pueden utilizar ciertas marcas. Y solamente ciertos productos. De nuevo, he visto que se usa mucho en motocross. Me parece que en un principio fue pensado para utilizarse en, en el deporte del skateboarding. Entonces, era natural, ¿no? Digo, necesitas mucha flexibilidad en este deporte, mucha libertad en tus articulaciones, pero también necesitas protegerla. Entonces, por eso se me hacía una aplicación muy buena. Estoy Sí, sí, sí. buscando y sí, solo unos cuantos productos cuentan con este material. Y sí son algo caros. Por ejemplo, vi unos cascos en 6,000 pesos. Eh, que bueno, en principio para hacer de motocicleta se me hacen un poco elevados, pero tampoco estoy muy familiarizado con los costos del deporte en sí, que es motocross. No sé si ya de por sí sean bastante más caros que el motociclismo en general. Ya, ya. Ok. No, pues sí, está interesante. Supongo que ahorita que mencionas lo del motocross, quizá también es algo o es un material que utilicen en estos de carreras de Ajá, Fórmula uno, no la sé cómo Fórmula le dicen, Uno estas carreras de carros, Carreras de carritos, chocones. carreras de carros. Digo, porque al final de cuentas sí se dan sus trancazos y luego uno ve que salen volando y esos cuates parece que no sienten No, nada, güey. sí. He visto muchos videos últimamente de Fórmula Uno. Eh, creo que hay una nueva ola, al menos entre los chavos, con la Fórmula Uno. Y creo que recientemente es por el hecho del éxito que ha tenido Checo Pérez, que es grandísimo en ese deporte. Yo no veía Fórmula Uno antes de eso, pero últimamente sí he visto bastante y Dios, qué buenos golpes se dan. Y sí, de nuevo, parece que, o sea, los ves en cámara lenta y sí se despedaza el carro, pero todos están bien, todos están tranquilos. Eh, pero luego te pones a pensar, ¿no? En la velocidad a la que iban realmente, cómo se debe sentir un impacto a esas velocidades. Y es tremendo, es tremendo. De nuevo, tiene que Sí, ver mucho la... Aquí podemos ver mucho el avance tecnológico que ha tenido el ser humano en los últimos años. Porque, digo, antes no era tan probable que sobrevivieras a un impacto de tal magnitud. Por claro. ejemplo, hay un competidor, no recuerdo justo el nombre, eh, pero bueno, era uno de los pilotos más conocidos en su momento de Fórmula Uno, que tuvo una muerte en pista muy, muy trágica. Y que a partir de aquí, de esa muerte, de ese trágico accidente, es donde la Fórmula Uno comienza a ponerse un poco más seria en el tema de seguridad. Y hoy en día hay accidentes bastante más graves que los que él tuvo y los competidores pueden, afortunadamente, vivir para contarlo. No, es que, pues sí está bien, bien cacho. Digo, yo he visto un par de videos y sí se me hace como de, ¿qué lo hace, güey? Pero es casi, casi como, no sé, siento ahora que lo veo como el box. Digo, en el box también se dan sus buenos trancazos y nomás es, pues no sé por qué. Pero pues les gusta, ¿no? O sea, la gente que lo hace les gusta recibir sus trancazos. Y pues nada, igual supongo que tienen sus métodos de seguridad y esas cosas, aunque pues siempre sujetos a errores. Y así. Sí, pues supongo que es adrenalina. Debe ser eso, simplemente las descargas de adrenalina que los competidores experimentan. El piloto del que hablo es Ayrton Senna. Yo sabía que me acordaba. Murió hace 27 años ya. Y claro, Ayrton Senna era de los mejores pilotos probablemente de toda la historia de este deporte. Que es un deporte muy exigente. No sé si has visto las pruebas y los entrenamientos a los que se tienen que someter los pilotos. Es muy No, no. exigente. Sobre todo en cuanto a las fuerzas que tienen que soportar sus cuerpos. Eh,
digo, hay puntos de aceleración muy altos, entonces las fuerzas G se vuelven tremendas y probablemente un ser humano sin entrenamiento como yo terminaría desmayado en una curva potente. Es muy interesante cómo se ha puesto este deporte. No, sí me imagino, o sea, deben tener buenas condiciones porque, digo, o sea, los impactos y aparte, pues estar sujeto a estrés, estar sujeto a, no sé, a condiciones en las que tienes que actuar rápido, pues sí necesita cierto entrenamiento. No digo que cualquiera lo pueda hacer tampoco. No, sí Yo es... podría hacerlo de mi parte, güey. Bien torcida. Es Voy a quedar como muy la exigente. ratita. Como la ratita. Muy No, exigente no, es en términos un puercoespín. de físico. O sea, ya no solamente soportar las fuerzas que excelen ahí, sino los tiempos de reacción, tener una vista muy buena, la concentración, etcétera. Entonces sí es un deporte que requiere mucho entrenamiento, aunque no parezca. O sea, de pronto, si eres ajeno a este deporte y te dicen que los pilotos de Fórmula 1 son deportistas, puedes decir, hey, ¿por qué si nada más condicionan un carro, no? Pero lo necesitan. Necesitan estar bien preparados. Lo cual me lleva a otro punto muy interesante que quería platicar esta semana. Y tiene que ver con la exploración espacial. Con los viajes espaciales. Aguántame. Antes quería hacer un comentario. Adelante. Que el programa se llama Piloto y terminamos hablando de pilotos. Eso no fue preparado. No sabía que íbamos a hablar de la Fórmula 1 hoy. Sí. Está bien. Síguele. Sí, o sea, esto de hablar de los entrenamientos me lleva precisamente a hablar de la misión Inspiration 4, que es la primera misión espacial tripulada por civiles y que estuvo a cargo de SpaceX. Hace apenas unos días volvieron a la Tierra, tuvieron un amerizaje exitoso. Entonces, muchos están catalogando este hito como el inicio del turismo espacial, ¿no? Es la primera vez que se hace un viaje de este estilo sin fines de investigación. Entonces, además, estos civiles pues no tienen un entrenamiento de astronauta completo, que también es un entrenamiento muy exigente, y no lo tienen completo. Estos vatos nada más salieron al espacio a pasear y a tomar fotitos, lo cual es envidiable. Y se me hace un hito tremendo, ¿no? De nuevo SpaceX haciendo y marcando hitos, llegando a poner piedras angulares en la exploración espacial moderna. Y me quedé pensando y quería preguntarte si tú te animarías a ir a un viaje espacial y qué tan lejos te gustaría ir. Sí, es una buena pregunta. Sí me animaría a ir a alguno, si es que pudiera. La verdad es que no creo que pueda porque estoy chiquita. Por mis condiciones. No, pero es que en principio este requisito de la estatura es pues para los entrenamientos, ¿no? O sea, la estatura es porque es funcional. Un astronauta necesita tener un tamaño adecuado y una actividad o una condición física adecuada porque lo necesita para desempeñar sus actividades. Pero si vas de turista, como se está planteando en este momento, si solamente vas a ir como un mueble, como el dinosaurio que llevaron de peluche la primera vez, ahí, tronco, pues a lo mejor no es tan necesario y no es una complicación, lo cual es bastante cool porque quita una limitante más a viajar al espacio, ¿no? Ahora la única limitante va a ser tu condición económica. Claro. No, sí. Y hasta respondiendo, bueno, no es el caso, pues sí iría, súper sí. No, pero aún así supongo que van a haber como, pues, condiciones para poder acceder. O sea, no cualquier persona va a ir, como cuando se sube también al avión, creo. O sea, hay ciertos reglamentos o qué sé yo. Quizá ahorita ya no está tan restringido, pero en principio yo creo que sí era bastante como con bastantes reglamentos para cubrir que alguien se subiera a un avión, creo yo, no sé. Bueno, eso me imagino ahorita. Supongo que con el paso del tiempo pues se van a poder ir acoplando a las necesidades de las personas y eso. Entonces sí me gustaría ir a un viaje espacial. ¿Qué tan lejos? ¿Y qué tan lejos? Creo que depende mucho de los tiempos de viaje. Ok.
depende también mucho de la velocidad a la que estemos viajando, ¿no? O sea, yo no sé qué tanto conocieron realmente, no sé si tú ya sepas ahorita hasta dónde llegaron estos de Inspiration 4. Me parece ¿El que cuarto, solamente perdón? salieron a la órbita y dieron un par de Eh, vueltas. pues es en Y febrero, ya. fue en febrero, ¿no? Su lanzamiento. Son No, que febrero, marzo, abril. no, en febrero se anunció. Ah, es cierto. El lanzamiento fue la semana pasada y hace 2, 3 días regresaron a la Tierra. Y todo, pues sí, nace de nuevo de los multimillonarios. En este caso fue un millonario el que dijo: hey, tío SpaceX, llévame al espacio, por favor. Te pago, toma mis Ujú, billetes y llévame. Y pues ya se lanzaron, ¿no? Eh, pero sí, fue hace apenas unos días. ah, no más. No, pues sí, yo me imaginaba más tiempo. Te digo que soy bien, tengo muchos problemas con la noción del tiempo. Ya tú sabes. Eso es muy interesante. No sé si quieras contarlo aquí. Sí. Marisol y yo somos físicos, entonces en principio debemos tener como nociones claras de cómo funciona el tiempo, de cómo funcionan las velocidades. Este, pero no. No, no, yo aprendí, o sea, yo fui como consciente de qué tan eh, enorme es la velocidad de la luz hasta la universidad. Ujú. O sea, yo sí era la de los que resolvía problemas y de repente obtenía velocidades más grandes que las de la luz o en cuestiones Ay, de casos aquí terrenales, güey. Entonces era así como de, pues yo no me daba cuenta hasta que alguien venía y me decía así como de, ay, es más grande que la velocidad de la luz. Y yo, ¿y eso qué, no? Eso me dio y ya. sí, Pero no era consciente de cuánto varían las velocidades hasta que pues empecé a hacer el experimento, ¿no? De chécate cuánta es la velocidad promedio de las cosas que suceden a tu alrededor claro. y te vas a dar cuenta de que no. Y entonces pues me empecé a hacer muchas preguntas, luego surgen curiosidades, ¿no? De por qué si la Tierra también va a velocidades altas, más altas que las que va un carro normal, no las sentimos, cosas por el estilo. Entonces yo fue así como de, ay, ¿qué está pasando en la física? Claro, Pero sí, ese sentido hasta, físico es difícil de desarrollar. sí, 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 Muy difícil. exacto. A mí, creo que a veces somos inconscientes de qué tanto es tanto y qué tampoco es tan poco. Eh, Porque como dice Marisol, a veces Exacto. no te pones a pensar que, pues, qué tan rápido va la luz, ¿no? Es un número que ya te aprendes de memoria, o que al menos los físicos pues, nos aprendemos de memoria, y ya, es la velocidad de la luz. Y no te pones a preguntarte qué onda con eso. O sea, la luz puede Sí, sí, darle sí. ocho vueltas al planeta en un segundo, y yo no he salido de mi país. Entonces, como, qué difícil. Y pasa, por ejemplo, voy a contar que yo ya estaba como en quinto o sexto semestre de la licenciatura. Teníamos una materia que se llama física moderna. Y uno de mis amiguitos, uno de mis compañeros, en un examen tuvo una respuesta pues poco usual, donde su sentido físico le falló bastante, ¿no? Estábamos calculando la distancia de una supernova a partir de, creo que de algunas frecuencias de luz que nos dieron, o algo por el estilo. El caso es que, pues bueno, mi amigo hizo todas sus cuentas, y al final resultaba que para él, según su cálculo, la supernova estaba como a 2 kilómetros, ¿sabes? Estaba como en el centro de la ciudad, estaba en la plaza. La supernova pasó, se echó unos drinks ahí en el centro y se fue a ver una peli y todo el rollo. Y él estaba como de, pero es que hice bien mis cálculos, profe, ¿por qué estoy mal? Y entonces el profesor se le invitó a decir, ¿ya viste dónde está tu supernova? O sea, básicamente estaba en el patio trasero de la escuela, pero pues no se había dado cuenta porque no usó su sentido físico. Él dijo, mis cuentas según yo las hice bien, no veo mi error.
Pero era más fácil ver el error cuando usas tu sentido físico y dices, no es posible que una supernova esté a 2 kilómetros. Claro, ya no tiene sentido. Y luego creo, o sea, ahorita no recuerdo o no tengo en mente de casos o problemas físicos que se han resuelto así. O sea, que más que ver el error numérico, te das cuenta como del error físico. Es como de, no tiene sentido. Y entonces proponen nuevas cosas, y proponen nuevas ideas. Yo sí me acuerdo No de recuerdo muy bien. de la catástrofe del ¿Cuál? ultravioleta. Ok, ¿Te acuerdas? no. Ok, tiene que ver con la emisión de cuerpo negro y la constante de Planck y todo este rollo. A a finales del siglo XIX, creo que fue, los físicos de la época estudiaban la emisión de cuerpo negro. Entonces, esta emisión tenía que cumplir un perfil, una gráfica muy particular que sus cálculos no cumplían. O sea, cuando ellos daban los dos modelos matemáticos que tenían, que eran el modelo de Wien y no recuerdo cuál es el otro, obtenían dos extremos de esta gráfica, pero nunca se unía, eran asintóticos los modelos. Ya. Entonces ellos se dan cuenta que eso no está funcionando, que los modelos no están funcionando, no porque los modelos en sí estén mal, porque los modelos estaban bien, sino porque su sentido físico les decía y les hacía pensar que este no era el perfil correcto, ¿no? Entonces ahí entra, me parece que fue Planck el que resuelve esta catástrofe. Pero sí, ahí tiene que ver más el sentido físico que el sentido matemático, que saber hacer bien las cosas. Y también muy muy similar a esto, de la misma época de hecho, porque fue la época revolucionaria de la física moderna, pues tenemos el efecto fotoeléctrico. Donde en este caso es al revés, porque el sentido físico les decía que tenía que pasar otra cosa diferente a lo que estaba sucediendo. Sí te acuerdas del efecto fotoeléctrico, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver, Sí, sí. ¿quieres contar un poquito sobre eso? De lo que te acuerdas. No. Zafo, porque sabes que alguna vez el efecto fotoeléctrico también me causó muchos problemas. O sea, era como de, no lo entiendo. Por ejemplo, creo que para explicarlo se usa el experimento este de la doble rendija. ¿No es ese? Sí. No. O es el que, bueno, bombardeas un átomo. Sí, es bombardear un átomo en una placa. Ah, ya. Este. A mí me lo explicaron, bueno, para entenderlo, sí, me lo explicaron como si fuera una bola de billar. El efecto fotoeléctrico y la catástrofe del ultravioleta, ambos son experimentos muy importantes en la física moderna que dan paso a la mecánica cuántica, ¿no? Porque veníamos de una época donde los científicos pensaban que ya estaba resuelto, que ya estaba bien entendido el mundo físico, y de pronto aparecen estas inconsistencias que les hicieron preguntar, hey, ¿hicimos bien las cosas? Entraron en una crisis existencial, muchos se negaron a aceptar los errores. Los más revolucionarios revolucionaron la física a través de aceptar el error y comenzar a tener nuevas ideas. La catástrofe del ultravioleta es un fallo de la teoría clásica del electromagnetismo, de un cuerpo en equilibrio térmico con el ambiente, ¿no? De la radiación de cuerpo negro. Entonces, también se conoce como la catástrofe de Rayleigh-Jeans. Y de acuerdo con la ley que estos dos tipos enuncian, podían calcular una ecuación analítica para la intensidad de energía emitida, lo cual no se cumplía. Ustedes pueden ir a buscar. Yo ya estoy buscando. Ok. Ok, dice, consiste en la emisión de electrones por un material al incidir sobre una radiación electromagnética. Ok, sí, esto me recuerda. Yo hice un experimento, creo, del efecto fotoeléctrico. Ok. Ya me acuerdo, pero ya me acuerdo. En una clase de laboratorio
Ajá, No sé si era laboratorio de física. Hay laboratorio de física moderna, ¿no? En la sí. carrera, no me acuerdo bien. Pero creo que sí. El caso es que fracasamos. Ya me acordé de la anécdota. Fracasamos. Íbamos a intentar ver cómo funcionaba esto del efecto fotoeléctrico y terminamos, creo, haciendo un experimento del efecto termoeléctrico. Ok. Un gran cambio. Con... Sí, pero pues no teníamos de otra. Creo que lo que nos estaba fallando era lo del vacío. Algo así. No teníamos bien cómo hacer un vacío. Recuerdo que intentamos con muchos recipientes de vidrio y usábamos un compresor para quitarle el aire, pero siempre había como un problemita de que no se podía hacer. Y entonces al final de cuentas pues se nos ocurrió que podíamos, o bueno, se le ocurrió al profesor, porque a lo menos a mí no se me ocurrió, no sé si a mis otros compañeros sí se le ocurrió, usar una bombilla, uno de estos focos, que estos ya tienen el Ajá, vacío, pues allí. ¿cierto? Y hicimos con eso, no me acuerdo bien del experimento, pero algo hicimos con la bombilla. Terminamos usando una bombilla así, de 5 pesos de la tienda, después de haber pasado de comprar recipientes grandotes así enormes de cristal que no nos sirvieron. Y hasta de comprar uno de estos de... Bueno, un compañero recuerdo que se compró una punta de taladro que tenía la puntita de diamante, creo, Ok. para perforar así chiquitito y A que no se dañara el veces, vidrio. a Son veces, perforadores especiales para perforar el vidrio. a veces Y cuando así, ay planeas no, una cosa, te resulta otra totalmente aló. diferente. Sí, sí, sí. En efecto, pero te interrumpí, creo. ¿Terminaste de decir qué onda con el efecto fotoeléctrico? Ah, pues nada, o sea, era un ejemplo de un experimento donde los resultados físicos, donde sí, los datos físicos nos decían una cosa y nuestro entendimiento matemático del problema, nuestro entendimiento teórico, no lo podía explicar, explicaba solamente los extremos. Ya luego vino Planck y bueno, él soluciona esto de manera teórica y comienza con esto y con la explicación al efecto fotoeléctrico que da Albert Einstein, el, el entendimiento de la mecánica cuántica. Lo cual es Wow. interesante, ¿no? Creo que en algún momento Einstein mismo llegó a decir que él no quería tener nada que ver con la cuántica. Y hoy en día es de las cosas Sí. que más aprovechamos en la física moderna. Y sobre todo de las cosas de las que más se aprovecha Marvel. Ah, sí, sí, sí. Tienes razón. Oye, oye, ahorita que estábamos hablando de Einstein y que nos pusimos a hablar de anécdotas históricas, ya se me ocurrió A una ver, anécdota. Y es más aquí, más reciente, a ver, dale. en donde pues las cuentas dan una cosa y sí están correctas matemáticamente desde las dos perspectivas que se analicen, pero no tiene sentido físicamente. Y Ok, es el problema este de la constante cosmológica. ok. Sabes que esto de pues la constante cosmológica es una constante, valgas la redundancia, que se agrega a las ecuaciones de Einstein Sí, para intentar resolver problemas relativistas. ok. Entonces, pues por una parte, los relativistas hacen el cálculo de esta constante y obtienen un valor, ¿no? No sé de cuánto es el valor ahorita, no lo tengo en mente, pero por otro lado, los cuates estos de partículas, me parecen, Ujú. usan el modelo estándar para calcular la densidad del vacío, que en principio es la que en relatividad se podría asociar con la constante cosmológica. Ok, Hacen este cálculo y resulta que les da otro numerito, pero es creo que de 100 órdenes más grande en cuestión de magnitud que bastante. el valor que les da a los relativistas. Y Ok, entonces, pues, los cálculos están bien por dos partes, según entiendo, desde la parte de los del modelo estándar como desde la parte de los relativistas, pero físicamente no tiene sentido. O sea, ¿por qué tendría que haber tanta diferencia en cuanto claro, a la estimación de un valor de esa constante? Eh, y pues nada, es un problema actual todavía, así que si alguien de los que nos está escuchando se anima
a resolver problemas físicos, Dense, dense. pues ya saben, ahí Ahora, está. Pueden cambiar la relatividad de Einstein para intentar resolver ese problema. gran trabajo. Ahora, para los que nos están escuchando, Marisol, ¿qué es un relativista Ajá. y qué es un cuate de partículas? Un cuate de partículas. Sí, es cierto. Pues un cuate relativista. Bueno, más bien es un... O sea, los dos son cuates. Creo que quizá más bien... Ah, los dos son Son cuates. buena onda Sí, los todos. dos son cuates. Pues yo creo, no sé, o sea, depende del cuate con el que estés tratando. Ah, ok. Un relativista, pues es un físico, alguien que estudió física y que se dedica al área del estudio de la relatividad general. Ok. Entonces, la relatividad general podemos verla como a grandes rasgos, un área de la física que se encarga de estudiar fenómenos a muy grandes escalas, a escalas en donde la velocidad de la luz pues ya no es despreciable, y estas escalas pues se ven en efectos generalmente pues cósmicos, como eh, no sé, el comportamiento de las supernovas, de las galaxias, de los clústeres de galaxias, cómo están estructurados, cómo nos llega su luz desde allá, cómo, cuánto tiempo le toca llevar desde acá, cómo es que hay esto de la luz que se curva Ok. para llegar a nuestros ojos. Son fenómenos que estudia pues, la relatividad general. Hay un montón de fenómenos más que estudia la relatividad general. Y de hecho, pues esa es una manera de verlo, pero realmente en la actualidad hay fenómenos relativistas que se usan en nuestra vida diaria, como por ejemplo, pues tener el horario en nuestro celular. Muchos dispositivos ya usan, me parece, mediciones satelitales, creo, o sea, como que Ajá. emiten un, no sé, una Pulso, señal una señal. que viaja a la velocidad de la luz, algo así, a un satélite, y eso es lo que te va a ir marcando Ok. qué hora es, ¿no? Eso es lo que sincroniza los celulares o los dispositivos a saber a qué hora estamos. Entonces, pero pues su nacimiento sí es así, a través de tratar de concebir fenómenos a grandes escalas. Ok. Ese es un relativista a grandes rasgos, más que nada que estudia relatividad general. Y pues un particulero. Un particulero. Ok. Bueno, sí, pues es la persona en física también, pero que en este caso, bueno, aquí quizá puedo errar porque pues no es mi área, no es algo que haya estudiado mucho, Ujú. pero entiendo que es una persona que se va por el otro extremo, que en lugar de estudiar fenómenos a grandes escalas, o muy muy grandes, estudia fenómenos a escalas muy pequeñas, a escala de partículas, a escala de átomos, a escala de quarks, Ok. de qué están hechas las partículas. Entonces tienen que estudiar pues este tipo de fuerzas que interaccionan Sin, entre las estructuras de átomos. ok. Sin llegar a meterse directamente en la cuántica. O si le meten mano a la cuántica. Porque Sí, hace yo mucho sentido suel, que tengan todavía esta discrepancia si le meten mano a la cuántica, ¿no? Digo, la relatividad y la cuántica todavía tienen sus diferencias, no terminan de entenderse entre ellas, sí. no se caen tan chido. Bueno, sí, bueno, no sé, exacto, creo que sí, ¿no? Puede ser. No sé si todos los temas en partículas se les tenga que ver con cuántica, no creo, pero supongo que sí tiene que ver, ¿no? Con esto de que justo no se ha podido unificar la cuántica y la relatividad general. Ujú. Pero es eso, ¿no? Ok. Creo que no puedo ahondar mucho en estos temas porque ¿Tú, no le sé. tú te No es mi definirías, área. tú te definirías como una cuate de relatividad, una cuate relativista. No tal cual, porque yo no estudié mucho relatividad, más estudié cosmología, que es una área de la relatividad general. Es una partecita de la relatividad Estás general. contenida ahí, Entonces ¿no? yo, sí, sí, exacto, estoy contenida en un grupito de relatividad. No soy tal cual relativista, pero en cosmología más o menos le sé, creo. Más o menos. No, pues muy Sí, bien. Sí, tiene, con eso sufrí un tiempo.
Tendría sentido que sea uno de los motivos por el cual esta discrepancia exista, ¿no? Digo, la relatividad y la cuántica todavía no terminan de llevarse bien, de entenderse. Tienen sus diferencias. Y bueno, creo que podríamos seguir hablando después de este tema porque justo estaba pensando en que podríamos contarles más adelante la relación que tienen, por ejemplo, la constante de las ecuaciones de campo de Einstein con la materia oscura, la energía oscura, ¿no? La materia oscura, de hecho, surge como una necesidad de entender, teóricamente, surge como una alternativa a la constante de Einstein. Entonces, la constante cosmológica, para muchos cosmólogos, no es la mejor opción para explicar la cosmología. Para otros sí, para otros hay muchos otros modelos que podrían ahondarse. Ahora, para que no quede inconcluso, hablando del tema de la Inspiration 4 y de cómo en algunos poquitos años probablemente podamos llevar a nuestros amigos terraplanistas al espacio para que ya no digan que estamos siendo engañados. ¿Hasta dónde te gustaría llegar? ¿Sí lo contestaste? No, porque dije, es que justo por eso empezamos esta plática, porque yo dije que dependía mucho de los tiempos de viaje. Cierto. Bueno, y de la suponiendo velocidad a el la tiempo que de viaje podemos actual, viajar. o sea, con los tiempos de viaje actual, lo más, y también con las condiciones que tenemos, lo más probable es que podamos hacer viajes orbitales, solamente dar un paseíto afuera de la atmósfera. Ay, qué bonito se siente eso. Un viaje, creo que hay un viaje planeado para orbitar la Luna sin alunizar. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar que en algunos años podríamos estar haciendo viajes con alunizaje y replicar lo hecho en los 60s? O incluso ya un viaje más arriesgado, con más emociones, también más largo, un viaje a Marte, ¿no? Ese todavía está lejano, todavía no hemos llegado, pero yo no dudo de que antes de que termine el siglo se pueda hacer, y tal vez yo no, pero tal vez, no sé, mis hijos o mis nietos puedan pensar en ir a Marte algún día. No, qué bonito es pensar, en viajar fuera del espacio. Ya me dieron ganas. Si alguien de los que nos está escuchando nos quiere financiar un boleto en el futuro, Sí, yo no puede pido empezar a hacerlo mucho, desde ahorita. puede ser clase Exacto, exacto. económica, no soy exigente, no quiero ir en primera clase, puedo ir, no sé, Del maletero, güey. en el maletero, con que no Yo sean sí una de puedo, las yo sí cápsulas que puedo. dejan en las fases de transición, todo está bien. Sí quiero Sí, sí, llegar. sí. A mí me gustaría, por ejemplo, un viaje a la luna, como Verne. No, un viaje a la luna. Sí me gustaría Sí, sí, sí. alunizar. A mí sí o sí también. Yo sí querría ir mucho a la luna. Ok. A buscar el espejito que dejaron los Está astronautas. muy cool, está muy cool. No sé si todos Es tengan cierto. este conocimiento, pero durante las misiones, me parece que fue durante las Apolo, un grupo de investigadores de la NASA dejó unos espejos en la superficie lunar, y estos espejos sirven para hacer mediciones. Desde la Tierra pueden mandar láseres, pulsos de láser hacia donde están localizados esos espejos, y estos pulsos rebotan en los espejos de la Luna, regresan a la Tierra. Podemos medir cosas como la distancia a la que está la Luna en ese momento. Creo que también se pueden medir velocidades, y sobre todo es una de las pruebas más tangibles y más abiertas al público de que realmente llegamos a la Luna, ¿no? Entonces, cuando un terraplanista o un conspiranoico les diga, no, bro, pero es que es un montaje, lo dirigió Spielberg o alguien por el estilo, consíganle un láser y mándenlo a la Luna. Pero tiene que ser un láser chido. No, pues sí, y así. Pero sí, respondiendo otra vez a la pregunta para no perdernos, sí me gustaría ir a la luna, sí o sí. Y pues ir a Marte también.
Pero pues, no sé, yo voy a sonar media, no sé cómo decirlo, romántica quizá. A ver. Viajaría hasta donde mi vida me lo permitiera. Marisol romántica. Sí, quizás romántica. Este, pues sí, ¿no? Porque, o sea, viajar en el universo lleva también un chorro de tiempo. Claro. Creo que alguna vez tú compartiste, ¿no? Aquí nuestro Uf, amigo Rubén tiene una cuenta en TikTok. Vamos a claro. hacerle spoiler. Sí. Vamos a hacerle promoción. Ya páganos por el anuncio. Pues Te voy a dar 5 pesos. páganos tú mismo. Haz como el vato este que gana con sus propios anuncios en Spotify. Eso es mente de tiburón. Sí, sí. Tiene un Este. TikTok que se llama, ¿cómo se llama, Rubén? Ahorita se llama taco relativista. Es probable que lo cambie. Me está gustando mucho el nombre de Tensorini. Porque, a ver, siento que taco relativista está como muy, muy pegado a la ciencia y así. Entonces, no sé, de pronto no quiero hablar todo el tiempo de ciencia o algo y Ah, no me quiero atar. Pero bueno, Tensorini búsquenme. no está pegado a la ciencia. Tiene orígenes científicos. Tiene un origen científico, pero no sé si todos lo van a entender así. No es tan explícito. Suena cool, creo. Ya. Este, sí, entonces hice unos pequeños cálculos muy rudimentarios de de cuánto nos tomaría recorrer las distancias del cosmos. Todo esto basándonos en las Olimpiadas, ¿no? Estaba viendo las Olimpiadas en ese momento, entonces dije, bueno, aquí están los humanos de élite, aquí están los seres humanos más capaces, que más han explotado su potencial en la actualidad y no probablemente, y de toda la historia, porque el deporte así es, ha ido avanzando, entonces estamos en un punto donde nuestros atletas son en general mejores que sus antecesores, ¿no? Entonces hice estos cálculos basándome en velocidades como el paso de maratón. Eliud Kipchoge, que es el actual poseedor del récord mundial, que es un hombre que ya logró correr el maratón por debajo de las 2 horas, lo cual es una pasada tremenda. Y también basándome en Usain Bolt, que es el ser humano más rápido que hemos visto en los 100 metros planos, ¿no? Él corrió en su mejor marca los 100 metros en 9,58. Entonces, basándome en estos datos, calculé, por ejemplo, cuánto tiempo nos tomaría llegar a Marte, cuánto tiempo nos tomaría alcanzar la sonda Voyager 1. La Voyager 1 es la sonda espacial que más distancia ha recorrido. De hecho, es el objeto fabricado por humanos que más distancia ha recorrido. Y tiene una historia muy bonita. De hecho, dentro de la Voyager 1 viaja un disco de oro con toda nuestra historia. Un disco que fue diseñado junto a Carl Sagan. Ya. Entonces, sí, ni siquiera ha salido. Creo que... No voy a arriesgar. Creo que ya salió del sistema solar. O está por hacerlo. Algo por el estilo. Pero realmente en nuestro vecindario cósmico está aquí a la vuelta, ¿no? O sea, no ha recorrido mucho. Pero es lo más lejos que hemos llegado como civilización. Y a Usain Bolt, que es el hombre más rápido de la Tierra, de toda la historia, le tomaría más de 60,000 años alcanzar el punto donde la Voyager 1 está hoy. Entonces es abrumador pensar en que como humanos estamos condenados a quedarnos aquí, en nuestro planeta, en nuestra roca, en nuestra burbujita, de manera natural, ¿no? Estamos haciendo obviamente los intentos necesarios para alcanzar otros rincones, pero es difícil, no hemos llegado ni siquiera a Marte. Yo creo que sí se va a lograr, pero dar el siguiente paso, después de Marte, ¿qué sigue? Bueno, pues después de Marte podría seguir algún satélite como no sé, Europa, ¿no? Que es un satélite que tiene un potencial grande, hay agua, creo que hay superficie, es un satélite que podría explorarse.
Y después, pues habría que dar el salto interestelar, pero eso ya es algo que suena, pues muy de ciencia ficción, porque nuestra tecnología todavía no se ve para cuándo podría ser algo así. Primero llevemos al hombre a la luna. Ay, llevemos, digo, como si yo hiciera algo para llevarlo. Para que lo lleven, pues. Todos llevamos el hombre a la luna. Y ya quizá en el futuro alguien nos recuerde aquí hablando de nuestros sueños por el queriendo viajar en el espacio y ya sea un hecho realidad. Yo espero Un que hecho sí. hecho realidad. Lo dije mal. No, yo realmente espero que sí. Yo tengo confianza en la capacidad del ser humano. Digo, tan solo hace 60 años era impensable viajar a la luna, ¿no? Había muchísimo escepticismo Claro, y todo esto. claro. Se llega a la luna, se comienza a hacer la exploración. A principios de milenio, principios de los 2000, era también impensable reutilizar cohetes, por ejemplo, ¿no? Y hoy ya es una práctica que afortunadamente se está haciendo habitual. Y solamente hubieron 20 años de diferencia. Y en los últimos 10 años pasamos de intentar aterrizar cohetes para poder reutilizarlos a poner a 4 personas que no tienen formación de astronautas en la órbita, Claro, claro. ¿no? Sí, No, es complicado, pero yo sí creo que se puede. De tecnología en el que podamos hacer este tipo de viajes de forma habitual. Ahora, solamente hablando desde el punto tecnológico, ¿no? Ya veremos si las características sociales lo permiten. no, pero, o sea, yo también tengo esperanza de que va a suceder. Creo que va a pasar. Porque, por ejemplo, esto me recuerda que a veces platico con mi madre, ¿no? De cuestiones de viajes espaciales y así. Y de repente me dice, pero ¿por qué quieren seguir conociendo más? Ajá, O sea, ¿por qué quieren seguir saliendo, ¿no? Del espacio, de la Tierra, conocer más allá de la Luna, de Marte, de los planetas, de nuestro sistema solar? Y entonces yo le digo, pues es como el afán de querer descubrir cosas, ¿no? Y sí, es algo que creo que traemos de naturaleza. sí, Porque, por ejemplo, si nosotros no tuviéramos ganas de descubrir nuevos lugares, nuevas personas, nuevas civilizaciones, eh, pues las civilizaciones de antes, más bien, no pudiésemos ahorita estar colonizados como estamos. claro. Porque por curiosidad fue como llegaron a descubrir América, como llegaron pues aquí desgraciadamente los españoles, a querernos, pues poner su régimen, ¿no? Claro. Eh, pero es por curiosidad, o sea, es ganas de conocer a ver qué hay más allá de... Y quién sabe si esto en algún momento vaya a parar. Posiblemente no. Posiblemente ni siquiera haya fin, quién sabe. Bueno, sí, eso ya da mucho para especular. Y luego, ¿por qué tenemos crisis existenciales los físicos? Bien paniqueado Sí, viendo al cielo. ¿Por qué estoy aquí? No, sí, exacto, creo que la humanidad es exploradora por naturaleza, siempre lo ha sido, siempre le ha gustado exacto. explorar Sí, más allá sí. de sus propios límites. Lastimosamente hoy tengo que ir a misa porque llegaron unos españoles y no puedo ir a las pirámides a ver un sacrificio o a ser sacrificado. No, está padre, Eso está es un... padre. Pero sí, alguna vez leí una frase, una imagen que podemos discutir, ¿no? Que decía que nacimos muy tarde para navegar los mares, que nacimos muy temprano para navegar el cosmos, pero todavía podemos navegar el universo con nuestra imaginación, con nuestra ciencia. Y puede ser Sí, cierto, sí, no sí. sé, digo, la ciencia y la tecnología avanza a pasos a veces sorprendentes, demasiado rápido. Entonces, hoy podemos estar pensando que las cosas están muy lejos y tal vez en unas décadas nos sorprendamos, ¿no? Yo esperaría, ojalá que así sea, y ojalá que esta frase no sea del todo cierta y todavía me toque ver cómo navegamos nuevos rincones de nuestro espacio, por lo menos del espacio cercano. Sí, sí, ojalá, ojalá. No manches.
Digo, esto me recuerda en alguna ocasión, creo que tuvimos una plática de qué será lo que nos toque ver si es que llegamos a viejitos Sí, de avances tecnológicos. O sea, no sé, por ejemplo, a mi mamá le tocó ver este nuevo mundo de la tecnología de computadoras, celulares, o sea, eso para ella ya es un súper avance, o sea, es como que en sus tiempos no lo sabía, pero pues sí. O sea, yo me pongo en retrospectiva y yo digo, ah, no ma, ¿qué será lo que a mí me toque ver de avances nuevos en la ciencia, no en el futuro, si es que llego a viejita? claro, esas Y transiciones ojalá son... nos toque ver esto. Las transiciones son impredecibles a veces. Bueno, hay quienes dicen que más o menos podemos intuir lo que viene, pero nos hemos sorprendido con nuestras propias capacidades. Ahora ya para ir terminando, me gustaría recomendarles que si les gusta todo este tema de la especulación y de saber qué va a pasar después, hay un mini documental hecho por una cadena española que pueden encontrar en YouTube que se llama Cuando ya no esté aquí. Tienen Suena triste. capítulos... Está interesante. Tienen capítulos con muchas personas expertas en diferentes áreas. En particular, pues yo les recomiendo el capítulo con Neil deGrasse Tyson, que seguramente ya conocen. Si no lo conocen, pues es el astrofísico a cargo de Cosmos, de la nueva versión de Cosmos. Tiene también un podcast que pueden seguir que se llama Star Talk. Está en inglés. Así que si quieren en español, aquí está punto y quet. Guiño, guiño. Aquí les traducimos los episodios XD. No, no va a ser eso. Guiño, guiño. Pues, da para mucho, ¿eh? Al final de cuentas, nuestro capítulo se llamó piloto y creo que lo pusimos en modo piloto tal cual. Nos fuimos dejando llevar Claro, por las cosas. Pues bueno, ya saben, escúchenos, síganos escuchando. claro. Bueno, yo creo que con esto podemos ir terminando porque ya tenemos una hora hablando. Qué rápido se va el tiempo. Espero que a ustedes les haya parecido también interesante todo lo que escucharon aquí, todo lo que van a seguir escuchando. Estamos aprendiendo, estamos chiquitos, no nos presionen, déjense llevar con nosotros. Sigamos aprendiendo todos. Cualquier cosa que quieran contarnos, que quieran platicar con nosotros, pueden seguirnos en todas las redes sociales como punto iquet o punto ket. Si ustedes buscan punto iquet, seguramente vamos a salir. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y en TikTok y por supuesto en Spotify. Así es, chicos. Dudas, comentarios en nuestras redes sociales. Va que va. Entonces, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharnos, por haber llegado hasta el final de este episodio piloto. No es el mejor episodio del mundo, pero es el mejor hasta ahora. Entonces, Es el mejor en, exacto, en la historia de Puntiqueta hasta ahora. exacto, ¿no? Vi hace poco también, ya para terminar, ¿en qué fue? Estaba viendo una película y en la película había un anciano y el anciano pues estaba como en un asilo o algo así. Y a la persona que lo llegaba a visitar le contaba que hoy había logrado un nuevo récord. Y su récord era que, bueno, su hito es que había roto su récord personal de días consecutivos vivos. Y me pareció muy, muy curioso la forma de pensar. De que, claro, hoy amanecí vivo, hoy sigo vivo y ayer tenía un día menos vivo. Entonces hoy estoy celebrando algo, estoy celebrando un nuevo récord. Nunca antes en mi vida había vivido tantos días como hoy. Claro, claro. No, pues sí, tiene sentido. Hay que celebrar. Va que va. Bueno, pues le dejamos por aquí. Celebren su vida, celebren la ciencia y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.